Bueno, eh, buenos días a todos y todas. Seguimos con la siguiente mesa, o el siguiente panel en este caso. Como sabéis, este congreso estamos analizando distintas vertientes, ¿no?, de la gestión de las catástrofes, centrándonos en este caso en la catástrofe sufrida el año pasado. Hemos dejado ya atrás la mesa más desde un punto de vista económico o financiero. Vamos a pasar ahora en este caso a un enfoque más laboral, más de derecho del trabajo, y me acompañan tres catedráticas de diferentes universidades de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Lo que vamos a hacer es que iré presentando a medida que vaya el turno. Primero será Margarita, posteriormente Nari y terminará Amparo. En primer lugar, voy a presentar a Margarita Millarro Giannini. Ella es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UJI. Es investigadora, IP del grupo de investigación Labor Clima y a su vez IP de los proyectos Respuestas Jurídicas Sociolaborales ante el Cambio Climático y para la Transición Ecológica y otro proyecto también titulado Hacia un nuevo ecosistema jurídico para una transición verde socioeconómicamente justa, análisis y propuestas de mejora. Además tiene multitud de publicaciones en materia de impacto social laboral del cambio climático y ha organizado también congresos y jornadas sobre esta materia. Su título de la ponencia lo tiene el programa Los riesgos laborales, medioambientales, medidas de adaptación desde el derecho del trabajo. Muchas gracias, Margarita, cuando quieras. Muchas gracias, Adrián, y muchísimas gracias a los organizadores de este congreso tan interesante, además interdisciplinar, que siempre es muchísimo más enriquecedor. Y gracias por haber contado conmigo y gracias también por darme la ocasión de compartir mesa con mis queridas compañeras y amigas Enar y Amparo, que la verdad es que no podría estar en mejor sitio en este momento. Esa es mi sensación. Yo, aunque en principio he innovado un poco en cuanto al contenido de mi ponencia, sobre todo porque me parecía un poco genérico, me parecía un poco frío haberle puesto este título. Me vais a perdonar, voy a modificar un poco, sobre todo porque sí que voy a hablar de riesgos laborales medioambientales, pero voy a tratar de aterrizar un poco realmente más a lo concreto. Nosotros en Derecho del Trabajo no tenemos definido lo que son los riesgos laborales medioambientales, pese a que son pues, un problema enorme, se están convirtiendo en un problema enorme a medida que avanza el cambio climático. Realmente los riesgos laborales medioambientales son simplemente los riesgos medioambientales cuando inciden sobre el trabajo. En cualquier caso, sí que es cierto que vamos descubriendo no hay solamente un tipo de riesgo laboral medioambiental. Hay que pensar que al final el espacio externo de trabajo y el interno se intercomunican en muchos casos, desde luego cuando el trabajo se desarrolla a la intemperie totalmente, pero también en otros casos en los que no sucede eso y tenemos que pensar, por ejemplo, que muchas de las personas fallecidas o afectadas por la DANA no vivían en esa zona, pero sí trabajaban, les pilló pues, en sus desplazamientos en el vehículo, el agua, el lodo, les pilló pues, en ese interín, porque es una zona, como sabemos, pues, con mucha actividad industrial. Entonces, claro, lo que llamamos los in itinere, que es la ida o la vuelta al trabajo, también tiene relevancia profesional y, de hecho, un accidente en ese trayecto es un accidente de trabajo, ¿vale? Para que nos entendamos. Es muy complejo, es muy difícil proteger frente a los riesgos laborales medioambientales, muy difícil. Aquí la prevención, que es la regla básica en materia de derecho del trabajo, pues la verdad es que es muy compleja. Son riesgos muy intensos, son riesgos externos sobre los que la empresa no tiene control y además son riesgos pues, que se van produciendo de una manera más creciente, que muchas veces cuando todavía no se han reparado los daños del anterior, pues ya hay otro riesgo que afecta. Y por ese motivo lo que tomamos en el ámbito laboral son medidas de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Intentar limitar el impacto de ese riesgo, pero no podemos prevenirlo en sentido propio, que implica tratar de eliminar el riesgo, ¿vale? Tenemos un artículo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es el 14.2,
que dice que en cumplimiento del deber de protección el empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Con eso hemos funcionado muchísimo tiempo, había poco más. Pero claro, a una empresa le dices que tiene que proteger a los trabajadores, prevenir los riesgos en todos los aspectos relacionados con el trabajo, y es evidente que es un exceso de laxitud. Hay que dar pautas mucho más concretas. Bueno, hasta hace muy poco tiempo no hemos tenido esas pautas más concretas. Yo concretamente me voy a centrar en unos aspectos más vinculados con el título de este congreso, pero es cierto que me voy a referir ahora solamente, puntualmente, a el otro riesgo laboral medioambiental que también se ha regulado recientemente, y este es el calor. Para temperaturas extremas, es decir, en un contexto de calor extremo, de olas de calor, el Real Decreto Ley 4/2023 introduce en el Real Decreto 486.997, pues unas previsiones para adaptar el trabajo a ese riesgo laboral medioambiental que es el calor extremo. Las medidas también son medidas de adaptación, pero en este caso, por ejemplo, en el caso del calor, una buena medida de adaptación es una adaptación horaria. El calor extremo afecta o incide de manera particular en un determinado horario, en unas franjas horarias, y entonces se puede intentar, bueno, fundamentalmente, como digo, en los trabajos que se hacen en la intemperie, pues que se desarrollen en otras franjas horarias en los que no haya tanto calor. Vale, eso fundamentalmente es lo que hace el Real Decreto Ley 4/2023, establecer o obligar a establecer esas adaptaciones horarias, y cuando no pueda ser, pues adaptaciones de jornada, es decir, incluso pasar a la suspensión o la reducción del tiempo de trabajo. Pero el que más me importa ahora, y es en el que más me voy a dedicar, es la segunda modificación de la que voy a hablar, relativa a los riesgos catastróficos. Aquí, en esta previsión, el Real Decreto Ley 8/2024, fijaos su título, por el que se adoptan medidas urgentes, complementarias en el marco del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento frente a los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y 4 de noviembre. Bueno, esto lo que hace esta norma es introducir dos reformas interesantes, dos modificaciones muy interesantes que son, bueno, introduce varias, algunas más, pero yo me voy a centrar en dos, ¿vale? Esta norma, aunque habla de riesgos catastróficos, está pensada, el título lo deja clarísimo, para las lluvias torrenciales, para las danas, ¿vale? Y además es que, bueno, es la que aparece el 28 de noviembre del año pasado. Le antecedieron dos reales decretos leyes, el 6/2024 y el 7/2024, pero estos dos reales decretos leyes, a los que se van a referir seguramente mis compañeras, que ya fundamentalmente Amparo, creo, ¿vale? Estos dos reales decretos leyes aparecen como medidas coyunturales, es decir, solamente para hacer frente al impacto más inmediato. Fijaos en la fecha, el 6/2024 es de 5 de noviembre, el 7/2024 es del 11 de noviembre. Pero a mí me interesa fundamentalmente este segundo. ¿Por qué? Porque el Real Decreto Ley 8/2024 bebe del 7/2024. Lo que hace es coger alguna de las medidas que incluye este Real Decreto Ley como coyunturales y las convierte en estructurales. Fundamentalmente hace eso con el permiso por riesgo catastrófico. Este permiso se parece mucho, bueno, son medidas de adaptación, muy importante. Este Real Decreto Ley establece medidas en materia de prevención de riesgos laborales, aunque las introduzca en el Estatuto de los Trabajadores. Nosotros tenemos una ley de prevención de riesgos laborales. Se supone que lo que se incluye en el Estatuto es netamente laboral, es decir, relativo al contrato de trabajo. Nosotros lo entendemos los laboralistas, eso es relativo a derecho individual del trabajo, horario, jornada, etcétera, y por eso lo mete ahí. Pero si vemos el trasfondo de esta medida, es evidente que es una medida de adaptación, es una medida preventiva, de prevención de riesgos laborales. Da igual dónde esté ubicada, es una medida de prevención de riesgos laborales. Pues bien,
La primera de estas modificaciones que a mí me interesan mucho es este artículo 37.3g, que entre los permisos retribuidos incluye el de hasta 4 días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de o las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento que establezcan las autoridades competentes, o cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de catástrofe o fenómeno meteorológico adverso. Pasados esos 4 días, bueno, pues se puede prolongar o la empresa puede adoptar un ERTE, aplicar un ERTE. Ese ERTE que sería un ERTE por fuerza mayor. Luego establece también, bueno, otra previsión sobre la que ahora hablaré. Respecto de este permiso, bueno, es un permiso que puede tener motivación, es un permiso retribuido, que puede tener motivación por 2 motivos, 2 bloques de motivos. En primer lugar, esas recomendaciones, limitaciones o prohibiciones establecidas por las autoridades competentes. Esto es muy claro, cuando haya una alerta de la EMET, y así se indique, y consecuentemente las autoridades competentes pues establezcan esas limitaciones de no se puede transitar por esta carretera, salgan solo en necesidad de urgencia, en fin, estas cuestiones que van con las alertas, el color de las alertas, el rojo, el naranja o el amarillo, ¿vale? Y luego hay una segunda posibilidad, que es cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente. Bueno, en esta situación es menos objetivable, creo que Enar luego se va un poco a desarrollarla, pero sí que quiero poner de manifiesto que es menos objetivable, porque aquí ya depende no de una autoridad externa, no hay una constatación objetiva y fácil de aplicar, sino que aquí ya depende más también de una percepción ciertamente subjetiva de la persona primero de la empresa, persona trabajadora, o de la representación de las personas trabajadoras. Entonces, bueno, pues no es tan constatable, no tiene una constatación tan objetiva, no hay esa posibilidad. Por lo que respecta a la duración, son 4 días, es la empresa la que decidirá si después de esos 4 días lo prolonga o bien pasa a una situación de ERTE. Entiendo que lo hará en función de las previsiones, si solo con un día más pues ya se va a poder funcionar, pues seguramente lo prolongará, y si no, pues optará por ese ERTE. En cualquier caso, es muy curioso que el artículo 47.6 del Estatuto, que también se ha introducido en una modificación, dice que no habrá fuerza mayor, no se apreciará fuerza mayor hasta que no pasen estos 4 días. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el inicio la empresa no puede adoptar un ERTE aunque vea que la situación va para largo. Necesariamente tiene que ir a esos 4 días de permiso y luego ya puede optar por aplicar este ERTE. Pero aquí es evidente que hay un problema, yo creo que un problema técnico, porque la situación de fuerza mayor no es solamente una situación normativa establecida por una norma. Bajo esa hay una realidad sustantiva. Y no puedes decir que no hay fuerza mayor hasta que no pasen los 4 días. La fuerza mayor la hay. Lo que puedes decir es que no se aplicará el ERTE hasta que no pasen esos 4 días. No sé, aquí me parece que hay un problema técnico. Sería mucho más coherente pues establecer esa precisión, pero no negar la situación. La situación existe, es evidente. Por otra parte, un aspecto que desde el inicio se vio como ciertamente controvertido, y yo creo que ahora que ya se ha aplicado en algunas ocasiones, ya se viene aplicando este permiso de una manera más normalizada, por decirlo de alguna manera, aunque estas situaciones nunca son, todavía por suerte no las consideramos normalizadas. Es un permiso retribuido. Esto ha despertado bastante controversia, ha sido criticado, y es normal también porque, claro, en este caso no solo las personas trabajadoras se ven perjudicadas, para las empresas pues también es bastante caótico. En la mesa anterior se ha comentado sobradamente, no voy a entrar por aquí. Entonces, en una situación en la que la empresa atraviesa una muy mala situación económica, también ese permiso de 4 días máximo por trabajador retribuido, pues le puede causar ampollas, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que respecto de esto, la verdad es que no me parece que haya tenido la norma la sensibilidad que debería haber tenido con esta situación de las empresas.
Estas normas están para ayudar a personas trabajadoras y también a las empresas, evidentemente. Yo particularmente pienso que esto se tenía que sufragar de otra manera, pues seguramente con unas estructuras basadas en la solidaridad, también con ayudas públicas, pues una especie de fondo de solidaridad, con aportaciones de empresas, con aportaciones también públicas y, bueno, pues una especie de fogasa para los laboralistas, pero con esta vinculación a riesgos catastróficos. Luego, por otra parte, en este artículo 37.3g, esa segunda parte de cuando la naturaleza de la prestación sea compatible con el trabajo a distancia y el estado de las redes de comunicación lo permita, la empresa podrá establecer el trabajo a distancia. Bueno, primero, en un precepto sobre permisos te meten el trabajo a distancia, cuando el trabajo a distancia es precisamente, esto es antitético, esto es precisamente para continuar trabajando, no para tener un permiso. Esto es un pegote impresionante y es un defecto técnico muy grande, es evidente. Y la verdad es que resulta muy contradictorio y además de todo eso, la empresa no hace falta que pongan esta apostilla, la empresa ya sabe que puede optar por el trabajo a distancia. Por tanto, esto queda bastante fuera de lugar. Tenemos después otra de las modificaciones que introdujo el Real Decreto Ley 8/2024 en el Estatuto de los Trabajadores, que es este artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 85 establece el deber de negociar. La negociación colectiva es el marco más genuino, más general que tenemos sobre los convenios. Luego ya los artículos siguientes bajan a más detalles. Y dentro de este establecimiento de la libertad de negociar, sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios colectivos, pues dice que a través de la negociación colectiva se negociarán, literal, protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos. Bueno, al margen de que creo que está bastante mal redactado este artículo, porque un protocolo sabemos todos lo que son. Un protocolo son unas pautas de actuación ante una circunstancia determinada, no recogen medidas de prevención propiamente. Lo que recogen es medidas de actuación dirigidas pues a minimizar el riesgo que implica pues esa coordinación de medidas. Entonces, a eliminarlo o a minimizarlo en una situación de catástrofe de estas características. Pero bueno, lo cierto es que la negociación colectiva, los convenios colectivos tienen una duración, puede ser de 2 años, algunos la tienen de más, y hasta que no vence el convenio colectivo, no se negocia otro, no se suelen recoger estas previsiones. ¿Qué quiere esto decir? Pues que al menos yo no he encontrado ningún convenio colectivo que recoja estos protocolos, que los haya negociado en el marco del convenio. Sí hay algunos protocolos, por ejemplo, personal de Generalitat Valenciana sí en general, tiene un protocolo de actuación para sus trabajadores, pero muy genérico en caso de catástrofe. Pero no lo ha negociado en un marco convencional, es decir, eso es que lo ha adaptado seguramente de manera unilateral, posiblemente. Tenemos un muy buen ejemplo en lo que pasa es que es sobre otro riesgo medioambiental, que es el calor, pero en el convenio colectivo de la construcción, el convenio colectivo general de la construcción, sí que se ha elaborado en el marco del convenio un protocolo ante calor extremo muy bueno, muy bien pensado, muy negociado, muy trabajado, que quizá podría ser pues un modelo a seguir, aunque evidentemente en relación a otro riesgo y que evidentemente va a exigir también otras medidas que no tienen nada que ver con el calor, cada una tiene unas circunstancias muy determinadas. Y bueno, y ya para terminar, que sé que hay muy poquito tiempo, es evidente que las medidas que se han introducido, estas dos de las que he hablado yo, son oportunas, eso es incuestionable. Sí que es verdad que también es necesario que la negociación colectiva pues vaya desarrollando más medidas, entre otras el protocolo ante catástrofes, pero muchas otras que también se pueden establecer. La negociación colectiva no necesita que le avalen para introducir este tipo de contenidos. La negociación colectiva puede hacerlo de manera absolutamente autónoma, no necesita la ley, ¿sí? Pero en cualquier caso sí que es cierto que, bueno, pues hay algunos aspectos técnicos y de fondo que se deben mejorar y
particularmente el tema de la retribución del permiso por riesgo catastrófico creo que es bastante importante, porque fundamentalmente si esta normativa va dirigida a ayudar a empresas y personas trabajadoras, pues en fin, hay que replantearse que cargar sobre una empresa pues que ha perdido pues toda su maquinaria y en fin, que se ha colocado en una situación pues al borde de desaparecer, que encima el cargarle sobre esto. En cualquier caso, bueno, os he puesto aquí, si quieres ampliar información, simplemente porque tengo una página de mi grupo de investigación y he puesto recientemente una entrada sobre este tema, con lo cual, si os interesa más en concreto, pues ahí os he puesto, se llama Labor Clima y está en Observatorio, ¿vale? Pero bueno, esa es la dirección. Y bueno, pues aquí sí que quería he traído esto, he querido traer este recorte de prensa, me parece interesante. Ahí es nada, 54 polígonos industriales afectados por la DANA. Esto es una auténtica pasada. Sí que es verdad que en la mesa anterior se hablaba de, es cierto que la reconstrucción en el mismo sitio, yo también lo veo, no tiene sentido, pero también es cierto que somos animales de costumbres y si ya tienes tus proveedores, tus cosas, tu sitio, pues también tiene eso un valor emocional, por decirlo de alguna manera, un cierto valor emocional. También es verdad que aquí en España se valora el dónde viven las personas, un poco también con criterios empresariales de cada cuánto tiempo puede pasar esto. Vamos a hacer un cálculo, bueno, ¿y tú qué sabes? Igual vuelve a pasar el año que viene. Pero, por desgracia, se aplican esos criterios empresariales muy absurdos y que no valen para nada en este contexto de cambio climático, porque yo he hablado con personas que viven ahí y dicen, uy, de 80 años a 80 que pase esto, pues es que aunque fuera 80 años, entonces, ¿qué pasa? Arrasa todo otra vez. Pero bueno, eso es un comentario ya mío propio. Muchísimas gracias por la atención y nada, deseando escuchar las preguntas y a mis compañeras. Muchas gracias, Margarita. Ahí sí, el ratón. Vamos a continuar, en este caso con Enar. El turno de preguntas será cuando finalicen todas en este caso, las intervinientes. Bueno, voy a ir presentando a Enar, que ya además ha puesto la presentación, así que muchas gracias, Enar. Enar Álvarez Cuesta es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de León. Entre sus líneas de investigación cabe destacar la precariedad laboral, la gobernanza de la tecnología en las relaciones laborales o las implicaciones de la lucha contra el cambio climático en el trabajo. Fruto de la investigación realizada son las monografías sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, desafío y propuestas, los empleos verdes, la precariedad laboral, el futuro del trabajo versus el trabajo del futuro, o la protección social contra la pobreza, y también algunos estudios específicos como la transición justa en el ámbito laboral, la prevención de riesgos laborales derivados del cambio climático y las vías de participación de los representantes en la transición ecológica. Y desde 2012 ha ejercido como magistrada suplente en el TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos. Hoy su ponencia viene a hablarnos de las herramientas desde el derecho colectivo ante los desastres. Cuando quieras, Enar. Pues muchas gracias también. Muchas gracias por la organización de este congreso. En esa perspectiva multidisciplinar que estamos aprendiendo muchísimo desde las distintas facetas de conocimiento, con lo cual quiero personificar en Albert. Y también muchas gracias por lo que ha dicho Margarita, por permitirme estar en esta mesa, y muchas gracias, Adrián, por la moderación. También por permitirme venir a Valencia, que es una parte de mi corazoncito, la Universidad de Valencia. Y yo quiero en estos 20 minutos traer cuestiones que también se han hablado en la anterior mesa, porque quiero poner de relevancia cómo los defectos de coordinación que se veían antes, cómo también se reproducen en un ambiente micro, como puede ser una empresa o una organización productiva. Y desde luego tiene una vertiente laboral imprescindible todo lo que estamos comentando. Pero antes de empezar con esto, gracias. En la línea con lo que decía la profesora Miñarro, claro, a los laboralistas nos preocupa mucho los efectos del cambio climático en cuanto afectan a la salud de las personas trabajadoras y que, por supuesto, son los fenómenos meteorológicos adversos, también las temperaturas extremas, la zoonosis, la contaminación atmosférica y del agua y
la salud mental que se sufre cuando suceden todas estas cuestiones. Y por eso yo he puesto ahí los 4 jinetes del apocalipsis, aunque me salen más de 4. Y las primeras preguntas que quiero trasladar al auditorio es, claro, cuando hablamos de desastres, ¿cómo se distingue en el ámbito laboral, en el ámbito preventivo? Porque mi perspectiva va a ser preventiva. ¿Cómo se distingue entre un desastre, entre una catástrofe, entre una emergencia? Cuando hablamos de riesgos medioambientales o cuando es un riesgo grave e inminente, ¿es una fuerza mayor? La respuesta a estas preguntas nos va a llevar a saber o a intentar seguir un hilo para saber quién tiene que actuar, cómo tiene que actuar y si estos fenómenos meteorológicos, en la línea de que decía la profesora Miñarro, son externos a la empresa, con lo cual la empresa no tiene que actuar, o son internos también y tiene que actuar. Y claro, la definición de estas cuestiones nos lleva a normativas diferentes, porque la catástrofe está definida en la Ley de Protección Civil. Cuando interrumpe de tal manera o altera el funcionamiento de una sociedad y que supera los medios de una comunidad autónoma. Eso sería una catástrofe en la Ley 17/2015. La emergencia me la voy a llevar a la Ley de Prevención. El riesgo grave e inminente me lo llevo a la Ley de Prevención. Pero un fenómeno meteorológico adverso o extremo, no hay una definición como tal, esta meteoalerta que nos da algunas posibilidades, ¿no? Alguna definición, alguna aproximación. Pero, ¿y en la empresa? Acontezca una catástrofe, un riesgo grave inminente, suceda una emergencia que en la constatación puede ser una inundación, puede ser también un incendio, puede ser también temperaturas extremas. ¿Quién tiene que actuar? ¿O quiénes tienen que actuar? Y aquí de nuevo nos traemos a empresario, empresaria, trabajadores, representantes. Y si descendemos, ¿qué representantes? Unitarios, sindicales, preventivos. Bueno, voy a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Porque me voy a centrar en primer lugar en una de las cuestiones que también se regula en el Real Decreto Ley 8/2024, que es una reforma que se incorpora al artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, un derecho de información a los representantes de las personas trabajadoras. Claro, la cuestión es, bueno, un derecho de información poco puede hacer frente a un fenómeno meteorológico extremo o frente a un riesgo medioambiental. Bueno, yo creo que puede hacer mucho, porque si detectamos que uno de los problemas es la descoordinación, la información es una de las armas para luchar contra esa descoordinación. Y además sucede otra cuestión, que este derecho de información introduce, o creo que introduce, una cuestión importante, que es que considera los riesgos medioambientales como propios de los riesgos laborales. Es decir, es un derecho de información ampliado que lo que hace es romper las estructuras tradicionales de esto queda fuera y no vamos a gestionarlo, para atraerlo dentro de la empresa y tener que gestionarlo, tener que evaluarlo y tener que prevenirlo. Con lo cual me parece una palanca muy importante para abrir esta cuestión. ¿Cuándo actúa este derecho de información ampliado? Pues frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos, con lo cual no tiene por qué ser solamente medioambiental. Es más amplio que lo medioambiental, pero lo medioambiental está ahí. Y por eso rompe esa división artificial entre medio ambiente interno y externo, o riesgos laborales y medioambientales que explicaba la profesora Margarita. ¿Es algo nuevo? No, tampoco es tan nuevo, porque es verdad que tenemos algunos reglamentos por ahí perdidos y muy específicos que ya incorporaban el medio ambiente externo a lo interno. He citado ahí esos 2 reales decretos que sobre todo hablan de cargas en elevación y de grúas, qué sucede si hay un viento huracanado, se paraliza la actividad. Con lo cual, esto ya estaba, pero ahora está de forma transversal en todas las empresas, en todas las organizaciones productivas. ¿Qué tiene que hacer la empresa para hacer efectivo este derecho de información? Primero, tiene que evaluar ese riesgo. Ya digo, ya no es solamente el riesgo laboral, también entra ese riesgo medioambiental. Tiene que evaluarlo, tiene que prevenirlo, tiene que prever medidas para evitarlo o minimizarlo. Y por último,
y aquí viene el derecho de información, tiene que informar. ¿Y a quién tiene que informar? Tiene que informar a los representantes unitarios, incluidos los delegados de prevención, que son los representantes específicos en materia de prevención de riesgos, a los representantes sindicales. Y claro, esto es clásico en derecho laboral, pero claro, siempre tenemos este problema y este obstáculo. Y lo que comentaba la mesa anterior respecto a quienes habían sufrido las inundaciones. ¿Y qué pasa cuando no hay representantes? En los centros de trabajo de menos de 6 trabajadores o incluso menos de 10 trabajadores. ¿Qué sucede? Pues aquí entiendo que la empresa tiene la obligación de dar esa misma información a las personas trabajadoras en virtud del artículo 18. Con lo cual, si hay representantes, estupendo representantes, y si no los hay, por favor, a las personas trabajadoras. Tienen que tener esa información. Como decía, el contenido de esa información, ¿cuál es? Pues como tiene la obligación previa de evaluar, prevenir y adoptar medidas, esa es la información que tiene que dar antes de que suceda esa catástrofe o ese fenómeno meteorológico adverso. Primera obligación, primer derecho de información. Pero cuando acontezca, esperemos que no, pero cuando acontezca esa catástrofe o ese fenómeno meteorológico adverso, tiene que dar información específica de las medidas específicas que se tienen que poner en marcha en ese momento. Tanto las que han sido evaluadas y previstas como aquellas que a lo mejor no han sido evaluadas, y tiene que dar ese derecho de información en el momento, esta capacidad de reacción que muchas veces se pide y es muy compleja, esa capacidad de reacción, llegando incluso a la paralización por riesgo grave e inminente. ¿Cuál es el problema de este derecho de información? Que obviamente 2024 no está incorporado. Yo voy a llamar a lo que ha dicho antes la profesora Miñarro, a los protocolos. Los protocolos tienen que protocolizar este derecho de información y decir cómo se tiene que transmitir la información. Previamente a que suceda el fenómeno creo que es sencillo, pero cuando sucede el fenómeno me parece importantísimo tenerlo protocolizado y tener un sistema de transmisión de la información rápido. Y sobre todo, ¿qué pasa si no tenemos tecnología suficiente? Es decir, ¿cómo se protocoliza ese? Yo hago un llamamiento a los protocolos para que actúen, ¿no? Y ¿es suficiente este derecho de información? Bueno, pues no es suficiente este derecho de información, porque tenemos otras herramientas en manos de los representantes de las personas trabajadoras y también de la empresa para actuar frente a emergencias y riesgos graves e inminentes. ¿Y qué es una situación de emergencia? Pues también tenemos aquí un problema con cómo definimos una situación de emergencia. Es extraordinaria, es excepcional, pero es previsible. Las situaciones de emergencia se pueden prevenir, al menos la mayoría, y se deben prevenir. Y de hecho, el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incorpora obligaciones a la empresa para prevenir y actuar en emergencias. Tiene que analizar previamente la situación de emergencia, tiene que adoptar medidas, tiene que designar al personal encargado de poner en práctica esas medidas, y esa designación tiene que ser previamente consultada con los representantes de las personas trabajadoras y tiene que comprobar previamente su funcionamiento. Con lo cual, tenemos normativa que nos dice cómo actuar frente a una emergencia. ¿Cuál sea la posible emergencia? Es verdad que siempre estábamos pensando en incendios, sobre todo en incendios, pero vamos a traernos también inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos a esta situación de emergencia. Tiene que ser evaluada, tiene que ser prevenida y tiene que incorporarse estas medidas. Claro, ¿es lo mismo emergencia que riesgo grave e inminente? No. No todas las emergencias producen situaciones de riesgo grave e inminente, pero muchas emergencias producen situaciones de riesgo grave e inminente. Si la emergencia está bien prevista y hay medidas específicas, quizá no desemboque en un riesgo grave e inminente, pero muchas sí lo van a hacer. Y aquí podemos estar pensando cuáles son las diferencias entre riesgo grave e inminente. Me da un poco igual las diferencias. Las emergencias actúa el artículo 20 y en el riesgo grave e inminente se articula el artículo 21 y pueden ser sucesivos. Frente a una emergencia que genere un riesgo grave e inminente, se puede llegar a la paralización de la actividad productiva.
como decía la profesora Miñarro, cuando hay un riesgo grave inminente es una valoración subjetiva de la persona que tiene que valorarlo y veremos quién es en cada caso. En todo caso, la norma, el artículo 4.4, exige gravedad, inmediatez y verosimilitud, pero no exige objetivación, va a ser una valoración subjetiva, conforme a la buena fe y al conocimiento y a la formación en cada caso. A personas trabajadoras mejor formadas, mejor podrán evaluar un riesgo grave e inminente. ¿Todos los riesgos graves e inminentes paralizan la actividad de la empresa? No. Algunos sí, pero no todos. Puede haber un riesgo grave e inminente que exija otro tipo de medidas, pero hay algunos que exigen paralizar la actividad de la empresa. Por ejemplo, en el Real Decreto Ley 7/2024 se consideró que era riesgo grave e inminente. Aquí se objetivó. Riesgo grave e inminente, las consecuencias de la DANA, y se permitía interrumpir la actividad. Pero en otra ocasión tienen que tomar la decisión. ¿Quién es? ¿La empresa, las personas trabajadoras o los representantes? La empresa es la primera que tiene que actuar frente a ese riesgo grave e inminente. Tiene que organizar un sistema de comunicación entre las personas trabajadoras y los superiores. Esto tiene que ser antes, esto se tiene que hacer antes. Por eso digo que la información es tan importante. Tiene que prever qué sucede cuando no me puedo comunicar con las personas trabajadoras, yo ponía aquí el ejemplo no tanto de la DANA, sino del apagón. ¿Qué sucede si no me puedo comunicar? Que no estoy en la empresa y tengo que tener personas trabajadoras formadas para que sepan cómo actuar. Y si decide la empresa paralizar la actividad, tiene que informar a las personas trabajadoras. No es la única posibilidad la paralización de la actividad, puede adoptar otras medidas y tiene que comunicarlo. Pero en todo caso, antes de que pueda hacer todo esto, la empresa tiene que haber evaluado las posibles medidas, tiene que haber formado a las personas trabajadoras respecto a cómo actuar frente a un riesgo grave e inminente, con capacidad para que tomen la decisión. Porque claro, ¿qué sucede si la empresa no toma esa decisión frente a un riesgo grave e inminente de paralizar la actividad? Aquí la teoría tradicional es, bueno, si la empresa decide no adoptar esa paralización, lo pueden hacer las personas trabajadoras. Mi pregunta es, la empresa puede que no pueda tomar esa decisión porque no haya esa comunicación con las personas trabajadoras y no puede adoptar esa decisión. Con lo cual, no solamente cuando no quiera, sino también cuando no puede. La empresa, las personas trabajadoras tienen derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar. ¿Siempre se tiene que abandonar el lugar? No, depende de la concreta situación de riesgo grave e inminente. Si estoy al aire libre y hay un viento huracanado, sí tengo que abandonar el lugar. Si estoy en la empresa, a lo mejor tengo que paralizar e irme dentro de la empresa a otro lugar donde no corra ese riesgo grave e inminente en mi vida o mi seguridad física. Por tanto, tiene que valorar, paralizar e informar automáticamente a sus superiores. No solamente a sus superiores, a la empresa si puede y a los representantes. Y en todo caso tiene que estar disponible y localizable esa persona trabajadora para, cuando cese el riesgo grave e inminente, volver. Pero ¿qué sucede también si falla la empresa? Si la empresa no adopta, no puede adoptar, es exigir mucho a las personas trabajadoras que adopten esa decisión. Creo que las personas idóneas para que adopten esta decisión son los representantes de las personas trabajadoras. Y así lo considera también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No sé si recordáis, esto ya es muy viejo, lo de Elige tu propia aventura, estos libros. Bueno, pues Elige tu propia aventura es, si la empresa no actúa, pueden actuar las personas trabajadoras. Bueno, también pueden actuar las personas representantes. Si las personas representantes no actúan, pueden actuar las personas trabajadoras. Con lo cual vamos en Elige tu propia aventura. Entendedme lo que quiero transmitir. Pueden hacerlo los representantes. ¿Qué representantes? Representación unitaria por mayoría. Y si no se pueden reunir las personas representantes, los delegados de prevención pueden hacerlo. Aquí tengo varios problemas. Uno, ¿qué es mayoría? Si es mayoría absoluta o mayoría simple. La doctrina mayoritaria cree que es absoluta. Yo creo que frente a una situación de riesgo grave e inminente debería ser simple. Y si no, los representantes unitarios no se pueden reunir, los delegados de prevención pueden adoptar esta medida. ¿Cuál es el problema?
y si se pueden reunir pero no quieren adoptarla, lo pueden hacer los delegados de prevención. La interpretación literal y sistemática de la norma sería que no. Y a mí eso no me convence nada, porque estoy dejando entonces la responsabilidad a las personas trabajadoras individuales y no creo que sea su responsabilidad. Con lo cual creo que habría que reformarlo o una interpretación mucho más original que me lleve a otro tipo de respuesta. En todo caso, los representantes tienen que comunicarlo inmediatamente a la autoridad laboral y a la empresa para que en un plazo de 24 horas decida continuar la paralización o suspenderla. Tampoco podrían los representantes sindicales, en este caso, que a mí tampoco esa respuesta me convence. ¿Qué sucede si los representantes unitarios no actúan? ¿Por qué no los sindicales? Y en todo caso, no se puede exigir a las personas trabajadoras reincorporarse mientras siga el peligro, y tanto representantes como personas trabajadoras están protegidas frente a esa decisión subjetiva, frente a un riesgo grave inminente que adopten, salvo que lo hagan de forma negligente o por mala fe, con las dificultades que existe para saberlo. Ejemplos que se ha considerado como riesgo grave inminente que permita la paralización. Bueno, pues se consideró que no era suficiente trabajar en un centro de trabajo a 9 o 10 grados centígrados de temperatura, no era riesgo grave inminente. En cambio, los trabajadores de Ryanair con 39-40 grados sí se consideró que era riesgo grave inminente, que permitió habilitar la paralización. Conclusiones, y acabo en un minuto. Conclusiones. Es necesario mejorar la coordinación dentro de la empresa para que se adopten medidas de emergencia en su caso o por riesgo grave inminente, que se articule un buen sistema de coordinación y comunicación empresa, representantes en sus distintas facetas y personas trabajadoras, y que se evalúen y se adopten medidas preventivas frente a riesgos medioambientales, frente a emergencias y frente a riesgos graves e inminentes, que cada vez sean menos imprevisibles y que se prevean mucho más incluso lo extraordinario, que también lo extraordinario se prevea. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Enar. Vamos a seguir con la intervención, en este caso de Amparo, que ya veo que también se está ella autoorganizando, así que perfecto. Mi papel aquí es mínimo, así que bueno, es lo que hay. Además os estáis adaptando perfectamente al horario, así que no, claro, no tengo ni que cortarla, es todo agradecimiento. Muy bien. Bueno, seguidamente continuamos con, en este caso, con Amparo Esteves Segarra. Amparo también es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en este caso de la Universidad de Valencia. Ha sido magistrada suplente de la Sala Social, del TSJ de la Comunidad Valenciana durante 18 años, y realiza funciones arbitrales en materia de elecciones sindicales y en el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Autónoma Valenciana, en este caso la Comunidad Valenciana también. Su título en este caso también lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Expediente de regulación temporal de empleo por emergencia climática. Bueno, este es el que teníamos aquí, no sé si es el mismo, Amparo, pero sí, no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Así que cuando quieras puedes comenzar, y muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a los presentes por la atención a esta hora. Además, muchos de otras disciplinas que se han quedado a escuchar a las ponencias de Derecho Laboral, a los compañeros y compañeras del departamento que están aquí. Y nada, un placer estar con todos ustedes, con compañeras y amigas, y con Adrián, que decir que aunque ahora no le hemos dado mucho trabajo, ayudó muchísimo y trabajó muchísimo limpiando mi casa en La Dana, cosa que nunca le estaré bastante agradecida. Y a mi madre también, y Víctor, que está allá, que lo he visto también. Bueno, nada, muchísimas gracias. Aprovecho también para dar las gracias a todos los compañeros del Departamento de Derecho Administrativo que nos ayudaron a Albert y a mí a limpiar, y de los que yo creo que se han encargado en su mayoría de organizar este magnífico congreso tan interdisciplinar, y que yo creo que es un modelo a imitar.
Bien, sin más, voy a comentar y pido disculpas porque igual alguna transparencia se ha desmontado, me he dado cuenta con la primera, no pasa nada. El objetivo de la ponencia va a centrarse en dos cuestiones. Las profesoras de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social nos hemos repartido la materia y a mí me ha tocado un tema que son qué protección social se ha articulado para mantener el empleo en la zona de la Dana. Entonces, los objetivos de la ponencia van a ser dos: si ha funcionado este escudo social y qué se puede aprender de la experiencia. Ha salido también en la mesa de la mañana que estas cuestiones el profesor Pasquale, al que felicito por la ponencia, ha comentado, y yo creo que se puede ver perfectamente en el ejemplo italiano, que van a ser recurrentes, y tenemos que estar preparados para la próxima. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué ha funcionado bien y qué se puede mejorar? Estos serían los dos objetivos. Bien, yo voy a hablar de dos sistemas de protección, me voy a centrar más en uno, aunque también haré pinceladas del otro. Los dos sistemas de protección para mantener el empleo en la zona Dana han sido los expedientes de regulación temporal de empleo para los trabajadores por cuenta ajena, y para el personal autónomo ha habido diferentes tipos de ayuda. Hay una específica que es la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. En relación con estas dos experiencias, vamos aprendiendo esta generación a golpe de crisis. Quiero que piensen un momento qué hubiera ocurrido si en la época del COVID no se hubieran aplicado los expedientes de regulación temporal de empleo, dónde hubiéramos ido a parar como sociedades sin estos instrumentos de protección social tan importantes para mantener en funcionamiento, que se pudiera reabrir desde que se pudo reanudar la actividad en el COVID, pues qué hubiera ocurrido sin estos instrumentos. Hemos aprendido de la experiencia del COVID, donde estos instrumentos fueron un auténtico amortiguador social. Hemos aprendido después con alguna otra catástrofe, la erupción, por ejemplo, de un volcán en las Islas Canarias en España, también se aplicaron allí, y luego hemos aprendido con la Dana. A veces estos instrumentos se han consolidado en la normativa laboral. Voy a hacer una tarea muy divulgativa, es decir, no voy a profundizar, sino que voy a mantener un tono divulgativo. Se han mantenido en nuestro Estatuto de los Trabajadores, tiene una regulación, pero cada vez que ha habido una crisis se han aprobado reales decretos que han tocado un poco estos instrumentos para perfilar algunos aspectos, ¿vale? Vamos a ver el primer objetivo. ¿Han funcionado el escudo social que se aprobó en los días posteriores a la Dana? Hubo dos reales decretos que mi compañera Margarita Miñarro ha comentado, que tenían un carácter más relacionado con inmediatamente aplicar estos ERTEs. Pues bueno, si vemos las tasas de desempleo en la zona, digamos, en la Comunidad Valenciana, podemos comprobar que nos encontramos, gracias a Dios, en unos años en los que el desempleo está bajando. Pueden hacer la comparativa, lo pueden ver ahí simplemente. Nos encontramos en unos años en los que el Gobierno está aprobando o aplicando unas políticas, digamos, medio keynesianas, y eso, el aplicar a veces políticas keynesianas o políticas liberales, tiene trascendencia clara en materia de empleo. Es decir, en la zona Dana, después de una de las mayores catástrofes naturales en nuestro país, no solo es que no se ha destruido empleo, sino que se ha creado empleo, ¿vale? Por tanto, en principio, primera noticia, esto sería positivo. Tienen ahí también la EPA, pueden un poco ir mirándolo. Ese escudo laboral ha funcionado más o menos bien. ¿Y a qué se ha atribuido? ¿Qué factores claves han posibilitado que no haya habido una destrucción de empleo? Pues bueno, se han aplicado planes de empleo locales, ha habido ayudas económicas a las personas de la zona Dana. Esas ayudas económicas han incrementado el consumo de las personas afectadas por la Dana, que necesitaban reponer mobiliario, enseres, etcétera, realizar un montón de obras de adecuación de las casas, bueno, pues todo esto. Y luego la medida estrella, sin duda, ha sido los expedientes de regulación temporal de empleo. En estos expedientes quedaron incluidos unos 33.737 trabajadores por cuenta ajena, y más o menos
no tengo ahora las cifras, pero en más del 90% de estos trabajadores luego que volvieron a trabajar. Por tanto, el escudo laboral ha funcionado. En general, podríamos decir que sí. A ver si me aclaro para pasar. Si no, se me ha... no lo veo. Nada, algo tenía que pasar. A ver, aquí, nada. No pasa nada, no pasa nada. No tiene ninguna importancia. Lo de las transparencias es un poco por no hacerlo, pero que si no, no pasa nada. Vale, pues nada, eso yo. Bueno, pues la valoración sindical ha sido en general positiva, es decir, los ERTEs han funcionado en la valoración de los sindicatos, el impacto en la zona DANA ha sido, aquí tenemos declaraciones de los 2 sindicatos más representativos, en general, aunque han habido empresas que aún continúan en dificultades, los sindicatos han considerado que sí que ha funcionado el escudo social. Si me han escuchado hasta ahora, estarán pensando, bueno, pues a Amparo le parece que todo es maravilloso en la zona DANA, que todo ha ido bien en materia de expedientes de regulación de empleo. Lo que pasa es que no todo, si profundizamos y rascamos un poquito, ha sido tan perfecto y tan maravilloso. Entro ya en algunas cuestiones que creo que tienen que servir para reflexionar. Si analizamos el impacto en función del tamaño de las empresas, nos damos cuenta inmediatamente que ha habido una recuperación a 2 velocidades y que han sufrido mucho más las pequeñas empresas que las grandes. Esto hay un informe que realizó la Caixa analizando cómo estaban las empresas de la zona DANA 6 meses después y 1 año después. Pues bien, si comparábamos la recuperación de las grandes empresas, la caída de facturación de las grandes empresas fue de un 85%, nada más ocurrir la DANA. En el caso de las pequeñas empresas, un 98%, una caída mucho más acusada. En cuanto a la recuperación, 6 meses después, pues lo mismo. Nos encontramos que 6 meses después las grandes empresas habían recuperado su facturación y solamente estaban un 3% por debajo de lo que ocurría en la comparativa de la facturación del año anterior. En cambio, los pequeños negocios estaban un 21% por debajo. Las grandes empresas, después de 1 año, habían recuperado absolutamente su facturación. Los pequeños negocios aún continuaban un 10% de facturación inferior. Por tanto, ha habido una recuperación a 2 velocidades. Y aquí tengo que decir que que los que somos afectados de la zona DANA hemos visto que hemos recibido ayudas. No es verdad que no hayan llegado ayudas, han llegado ayudas. Y luego incidiré un poco, y aquí a lo mejor entra una opinión personal, que a veces se ha ayudado o si esas ayudas han llegado donde deberían de llegar o de una manera inteligente en un reparto de las ayudas públicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha incrementado el consumo que han realizado las personas afectadas por la DANA. Gracias a estas ayudas pues, se ha recuperado el consumo y es lógico, pues, por lo que he dicho, de que había que reponer un montón de elementos dañados. Pero esa recuperación de esas ayudas no ha ido a los negocios muchas veces, sobre todo al pequeño negocio de la zona DANA, sino que se ha ido a las grandes empresas. Entonces, a lo mejor uno tenía que comprar, por poner un ejemplo, y en vez de comprar un producto pues, en un pequeño negocio de la zona, pues lo típico, recurres a Amazon, que es más cómodo, y entonces te llevan el paquete y tal. Entonces, hay un elemento ahí que enlaza con el número de negocios que se han perdido. 1 de cada 10 trabajadores autónomos ha cerrado en la zona DANA. Ha habido una desaparición de la estructura del comercio local. Por ejemplo, en la zona DANA se instrumentó una medida para fomentar el comercio local, que era una especie de bono en el que si tú comprabas en el comercio local, pues gastabas 50 euros y entonces eso se multiplicaba por 2 y podías gastar 100, o sea, te subvencionaban como... Pero eso es una medida teóricamente para fomentar el comercio local. Lo que pasa es que esta medida de fomento del comercio local, en muchos casos se han apuntado ahí las empresas que podían... en donde se podía utilizar ese bono y, por ejemplo, nos encontrábamos que también había empresas grandes donde se podía consumir ese bono. Entonces, a lo mejor uno, ¿en qué gastaba el bono? Pues en una cadena de electrodomésticos más o menos grande.
no tanto en el comercio local. No digo que no llegara al comercio local, pero que el diseño de la medida no ha estado, en mi opinión, lo suficientemente perfilado para que eso tuviera un impacto quizá donde las personas más lo necesitaban. Y luego otro elemento que unas veces un investigador no tiene el privilegio de hablar sobre el terreno, porque a veces hablamos como a distancia. Otro elemento que yo creo que tiene que ser un elemento de replanteamiento, de debate, es el hecho de que estos pequeños autónomos, y ha salido en la comunicación de las compañeras que han hablado sobre el tema del impacto de género, del trabajo, de las trabajadoras autónomas que a lo mejor tenían un pequeño negocio y que a una edad de 55 años pues tiraban, una edad aproximada, tiraban, digamos, la toalla y decidían que no les merecía la pena continuar y entraban en ese porcentaje de 1 de cada 10 trabajadores autónomos que ha decidido cerrar el negocio. Hemos observado, y lo pueden hacer ustedes y los que sean de allí que me digan si no es así, que muchos negocios que han cerrado se han reconvertido, y aquí toco con un tema, en viviendas a nivel de planta baja, porque en España, y es un tema que yo creo que nos tiene que servir de reflexión, somos un país de turismo e inmobiliarias, donde es mejor, y si no lo haces es que eres tonto, si tú tienes una planta baja, un negocio familiar que era de tu propiedad, como son muchos pequeños negocios, el consorcio te paga una indemnización porque tienes, pues eso, se te han causado una serie de daños. Tienes que competir con empresas que no tributan en España, que tienen poquísima mano de obra empleada directamente, como empresas, ya sé que es un empeño personal, pero empresas de estas del comercio digital, grandes superficies comerciales, con los que lo tienes, es una batalla de David contra Goliat. Resulta que te pagan un dinero, tienes un local, viene alguien y te lo compra, monta ahí una vivienda o un apartamento turístico, o incluso tú dices, mira, yo en vez de tener un negocio, todos los problemas del negocio, todo lo que tengo que hacer, lo alquilo y resulta que voy a sacar más dinero alquilándolo con un alquiler turístico. ¿Eres tonto o eres tonta? Pues lo alquilas. O sea, quiero decir, ¿qué te sale? En un país donde estamos fomentando el rentismo inmobiliario donde además hay una demanda de viviendas bestial en toda la zona de Valencia, porque ha salido durante todo el Congreso, ¿por qué resulta difícil que las personas que vivimos allí no nos vayamos a otro sitio? ¿Cuánta vivienda hay en Valencia? ¿Cuántas empresas, si resulta que toda la Horta Sud es el pulmón industrial del mayor puerto del Mediterráneo, que es el de Valencia? Todos los parques que hay en Aldaya, solamente hay que coger la A3 e ir hacia Madrid, está llenísimo de todas las industrias que están alimentando toda Valencia. ¿Dónde metemos todo eso? Si queremos proteger el territorio, toda la ciudad de Valencia está a cota cero. Es bastante complicado el instrumental. Lo que quiero decir es que hay elementos que son colaterales, pero el tratamiento que estamos teniendo de plataformas como Airbnb, el alimento de los alquileres turísticos, es otro elemento que potencia, digamos, los desastres medioambientales y la recuperación en la zona dana. De ahí que el precio de la vivienda, lejos de caer, hay una demanda bestial de vivienda en la ciudad de Valencia, en los alrededores de Valencia, y es muy difícil que esas personas puedan adquirir. Yo creo que hay gente que se iría si tuviera la posibilidad, pero es imposible adquirir una vivienda o una nave también a un precio razonable cercano a la zona, en una zona elevada. Bien, vamos a la segunda cuestión. Dicho esto, que lo primero que quería comentar, primer objetivo de la ponencia, ¿el escudo social ha funcionado? Sí,
pero creo que hay elementos que hay que perfilar, que sería la primera cuestión, o repensar. La segunda cuestión en la que quiero centrar el foco es aspectos positivos y negativos de los ERTEs para aprender de la experiencia de la DANA para futuras crisis que se produzcan. Bien, voy a destacar, tienen aquí un primer aspecto positivo, están viendo una imagen de una famosa empresa de cavas en España, que va a conectar con el primer aspecto positivo que quiero señalar, que es, yo creo que un aspecto que ha funcionado bien es que en los expedientes de regulación temporal de empleo se adoptó, después de la DANA, se realizaron expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor y se indicó, van a entrar en la causa de fuerza mayor, es decir, van a poder acceder todas las empresas de la zona DANA a estos expedientes por fuerza mayor, pero también van a poder acceder a estos expedientes por fuerza mayor empresas que no están en la zona DANA, que no se han visto directamente afectadas por las inundaciones, pero que su producción, la cadena de suministros, las limitaciones de la movilidad, les impiden funcionar de manera normal. Es decir, se adoptó una interpretación amplia del concepto de fuerza mayor. No solamente empresas dañadas directamente por la DANA, sino empresas dañadas indirectamente. ¿Por qué esto es una mejora? Porque, por ejemplo, los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, para los que no sean profanos en el derecho laboral, son expedientes que están muy subvencionados. Con las cotizaciones de la Seguridad Social que pagamos todos, a esas empresas que han sufrido una situación de fuerza mayor, se les subvenciona, por ejemplo, a las empresas hasta el 90% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores. Se establecen determinadas facilidades en el sentido de que si una persona acababa prácticamente de empezar a trabajar y no tenía prácticamente cotizaciones, si normalmente para acceder a la prestación por desempleo en España se requiere haber cotizado 12 meses, pues ahí en la normativa de Seguridad Social se dice no pasa nada, vamos a cerrar los ojos, aunque usted no tenga cotizado un año, le vamos a poder dar la protección por desempleo para facilitar una situación de catástrofe. Entonces, cuanto más se ampliara ese concepto de fuerza mayor, mayor número de empresas o de protección se establecía. Creo que este aspecto es positivo. Lo que ocurre es que ante otras catástrofes, porque en la zona mediterránea nos vamos a ver en catástrofes relacionadas con las inundaciones, pero luego la otra alternativa, la escasez de recursos hídricos, que son las sequías, pues el tratamiento no siempre ha sido el mismo. He dicho antes que en la imagen anterior aparecía una famosa empresa de cavas, Freixenet, que está situada en Cataluña. Durante 3 años, hasta mediados del 2024, es decir, poco antes de la DANA, en la zona de Cataluña, no sé si lo recordarán, hubo una sequía durante 3 años bestial. Estuvieron a punto y en algunas zonas se llevaba agua con camiones cisterna porque no había agua. Entonces, claro, esa situación climática, el tratamiento de esa situación climática como situación de fuerza mayor no fue exactamente el mismo, porque claro, en la DANA o en la erupción de un volcán o en un terremoto tenemos una situación de fuerza mayor con un hecho súbito e imprevisible. Y entonces ahí todo el mundo ve razonable que es una situación donde en los expedientes de regulación temporal de empleo hay que abrir la mano con la situación de fuerza mayor. Pero con la situación de sequía no se dio exactamente el mismo tratamiento. La empresa de Freixenet dijo, es que me ha disminuido muchísimo la uva que necesito para fabricar el cava, para transformarlo, y la empresa pidió un ERTE por sequía. Lo que pasa es que ahí la administración le dijo que no. Le dijo que no porque le dijo, no, usted puede pedir otro tipo de ERTEs, que son los expedientes de regulación temporal de empleo, que se llaman por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, porque usted no es una empresa agraria, sino que es una empresa de transformación, ¿vale? Entonces, el tratamiento de la sequía fue, en ese caso, fue diferente. Yo creo que ahí es un elemento que en el caso de la DANA se ha optado
por una interpretación más amplia y en ese caso me parece positivo. Bien, segunda cuestión que creo que ha sido positiva en el tratamiento de los expedientes de regulación temporal de empleo en la DANA. El Gobierno optó por decir, bueno, si alguna empresa, en vez de ir por los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, opta por los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la protección del desempleo de esos trabajadores se les va a equiparar a la protección de desempleo que se daba en los casos de fuerza mayor. Es decir, se mejoró la protección de esos ERTEs en esa situación que si no hubieran tenido esa protección. ¿Y con eso qué se conseguía? Pues, por ejemplo, un trabajador que tenía, gracias, me quedan 2 minutos, voy a ir más rápido, un trabajador que a lo mejor no hubiera tenido las cotizaciones suficientes cuando una empresa estaba en esta situación, para causar la prestación por desempleo se le posibilitaba, por ejemplo, que accediera. Tercer elemento que me parece positivo de lo que se hizo en la DANA. En los reales decretos se clarificó una situación, y es que cuando hay un expediente de regulación temporal de empleo, como se paga con las cotizaciones de seguridad social de todos nosotros, pues se establece que si una empresa ha accedido a un instrumento de flexibilidad para mantener el empleo y la plantilla, tiene que mantener el empleo y la plantilla, de manera que si en los 6 meses posteriores incumple ese compromiso después de que se reanude la actividad y empieza a despedir a esa plantilla, pues tiene que devolver las ayudas percibidas, ¿vale? Lo que ocurre es que en relación con lo que había ocurrido con ERTEs anteriores, en la época del COVID, la jurisprudencia del Tribunal Supremo había ido aclarando que si se incumplía ese compromiso, el despido era improcedente, ¿vale? Y en este caso, el Gobierno, cuando aprobó el Real Decreto Ley, dijo no, el despido no va a ser improcedente, sino que va a ser nulo. Digamos, cambió la calificación porque era una cuestión que había sido muy discutida. La protección de la calificación de despido nulo es más protectora para los trabajadores. En caso de un despido nulo hay que readmitir a los trabajadores por cuenta ajena. Se mejoró. Y luego también se aclaró que una cuestión que había sido conflictiva para los laboralistas, si una empresa incumplía ese compromiso de mantenimiento de empleo, una cuestión que había generado mucho debate por la mala redacción de las normas anteriormente y que se aclaró en ese Real Decreto era, ¿hay que devolver las ayudas de todos los trabajadores cuando una empresa a lo mejor ha despedido a unos trabajadores, lo ha hecho mal, pero ¿hay que devolver todas las ayudas o solo las ayudas recibidas respecto a ese trabajador que se ha despedido? En este caso, el Real Decreto aclaró que se deberían de devolver de manera proporcional, no había que devolver todas las ayudas. Me parece que esa técnica legislativa está bien. Bueno, pero no todo es perfecto. ¿Qué aspectos creo que hay que mejorar? Bueno, hay una cuestión técnica que la ha comentado Marga Miñarro, que voy a pasar por encima. Se aprobó el llamado permiso por razones climáticas, y ese permiso tiene algunos problemas de articulación con los expedientes de regulación temporal de empleo. Hay quien interpreta que primero hay que ir al permiso por razones climáticas y luego pedirlo, si la situación se prolonga en el tiempo, pues a pedir un ERTE, pero creo que caben otras interpretaciones. Es una cuestión aquí que los laboralistas discutimos, pero hay una segunda interpretación que a mí me convence más. Luego, 2 cuestiones que vi en vivo y en directo en la zona DANA y que quiero comentar. Bueno, voy a contar una pequeña historia en estos 2 minutos que me quedan. Fui a la peluquería, ¿vale? La peluquera, pues nos abrazamos cuando nos vimos, una peluquera a la que voy desde que nació mi hija, o sea, ya hace 16 años. Y entonces me dijo, bueno, nada, había abierto la peluquería, al poco tiempo, había recibido una ayuda. Bien, todo muy bien. Lo que ocurre es que, al poco tiempo me encontré que, estando en ERTE una parte de la plantilla que tiene esa peluquera, las trabajadoras estaban trabajando. Es decir, un caso de fraude de libro de trabajadores que están en prestación por desempleo, pero que
estaban trabajando en activo. No sé si me he explicado. Es decir, ahí había un problema de libro. ¿Eso cómo se corrige? Con actuaciones de la inspección de trabajo. Lo que pasa es que hay un problema endémico en España de falta de inspectores. Y esto pasó en algunas... no solamente en la peluquería a la que voy yo, sino en muchos otros negocios, personas que estaban en ERTE y al mismo tiempo trabajando, con lo cual eso es completamente ilegal. Vale, esto es un caso de fraude, pero también hay un problema jurídico con el tema del voluntariado. Cuando estábamos a lo mejor limpiando no solamente las casas, sino las naves industriales de esa pobladísima zona industrial, nos encontrábamos a veces trabajadores que la empresa lo quería hacer bien y los trabajadores también querían ir a ayudar a limpiar la empresa de la que dependían sus familias. Claro, si uno está en ERTE, en teoría no puede ir a trabajar. Entonces, pero claro, ellos querían, estaban viniendo voluntarios de toda España y también de parte del extranjero a ayudar. Y entonces resulta que no está bien articulado en nuestro sistema el trabajo del voluntariado en situación de expedientes de regulación temporal de empleo. Es verdad que en nuestra normativa hay elementos de posibilidad de horas extraordinarias por actos de salvamento, pero no, eso creo que no está bien articulado. Y ya por ir acabando, una cuestión más y cierro. En el caso de las horas recuperables, también el permiso por razones climáticas se ha establecido, tenemos en los expedientes de regulación temporal de empleo, pero yo creo que una medida que habría que explorar es las horas recuperables, que es una cuestión que tuvo una regulación en nuestro ordenamiento y aparece en el sector de la construcción y en el sector del campo, pero que también es un elemento a explorar. Y por último, no me va a dar tiempo de hablar mucho más de los trabajadores autónomos, pero yo cerraría la conclusión diciendo, ¿ha habido ayudas? Sí. Lo que pasa que a veces ha habido ayudas no bien perfiladas que no han discriminado por temas de renta ni por la capacidad económica de los negocios, y creo que hay que ayudar muchísimo, pero de una manera más inteligente. Gracias. Muchas gracias, Amparo. Bueno, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas porque ya sabéis que hemos empezado tarde esta sesión, este panel. Por tanto, bueno, en principio vamos a ver cuántas preguntas se presentan y en función de ello ya vamos valorando. Así que, vale, tenemos Mario, una, Andrés, dos. Vale, por ahora pues empieza Mario si quieres y el micro. Okay. Una cuestión para la última ponencia. El caso Freixenet, he comprendido que no han ayudado porque no era directamente afectado. El sector agrario que ha sido afectado por la sequía, pero no la transformadora. Pero en el caso de la Dana, hay ayudas a afectados directos y indirectos. Puede ser un prejuicio porque una cosa que acontece en 24 horas choca mucho más que una cosa que acontece difusa, y esto es muy peligroso porque habrá muchas danas aquí, pero quizás mucho más sequía en el sur de la península. Bueno, es una cuestión o un comentario. Andrés, luego Margarita también ha pedido la palabra y luego seguimos comentando con... Sí, muy rápido. Es sobre el tema del permiso climático, que yo creo que lo habéis explicado muy bien, pero en relación a esto último que comentaba Amparo del fraude quiero decir, digamos que este es un fraude que has comentado en el que de alguna manera probablemente se produce y que está un poco incentivado porque el trabajador tampoco se siente perjudicado. Claro. Entonces, pues esto hace que, bueno, todo bien, ¿no? El perjudicado es el interés general. Pero con el permiso climático me da la sensación de que lo que hay es no tanto fraude, sino a lo mejor abusos que tienen que ver con el hecho de que, aunque la regulación, como habéis comentado, parece más o menos clara, es en ocasiones quizás difícil el que ciertos trabajadores que están en situaciones de, bueno, que sienten que a lo mejor no pueden, en casos muy dudosos o en casos límite, acogerse a él porque pueden sufrir represalias. Entonces, mi pregunta es, ¿se os ocurre algún mecanismo
para intentar hacer como más transparente la existencia de estos permisos y el hecho de que los trabajadores se lo pidan. Y yo lo pensaba en las últimas situaciones, que a lo mejor estaría bien que el gobierno tuviera una página en la que en estas situaciones los trabajadores notificaran cuando hay un aviso rojo, por ejemplo, de AEMET y se tienen que desplazar para ir a trabajar, le notificaran a la empresa la situación para poderse acoger a ese permiso, pero que, por ejemplo, se lo notificaran a través de una web que fuera del propio gobierno, para que le quedara también constancia al gobierno y que de alguna manera eso generara algún tipo de desincentivo a tomar algún tipo de medida de represalia abusiva por el hecho de que haya una información que ha pasado por el gobierno. No sé si, o si se os ocurre alguna forma, porque yo la sensación que tengo es que desde la DANA el permiso existe, yo creo que los trabajadores lo conocen, pero hemos tenido otros episodios de lluvias aquí, hace poco tuvimos uno, con avisos rojos en parte de la provincia de Valencia, y los trabajadores fueron a trabajar. Porque la gente en general no se sentía segura jurídicamente para acogerse a ese servicio. No sé si esto lo tenéis detectado. Si queréis ir contestado, si quieres, como todas más o menos habéis hablado, si quieres Margarita empieza. Vale, y... a ver, ese permiso, ese permiso tiene, bueno, yo he ido muy telegráficamente, primero atendiendo al poco tiempo que tenía y luego atendiendo a la heterogeneidad del auditorio. Pero bueno, ese permiso tiene bastante tela porque depende de dónde vivas, puedes llegar o no a trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo en Castellón, pero yo no vivo en Castellón. Y claro, la red viaria está como está. Luego es cierto que habla de red viaria, pero quien coge el tren, evidentemente también le afecta y, en fin, otras circunstancias. Sí que se usa, sí que se usa ese permiso y sí que se ha usado en las 2 alertas rojas que tuvimos final de septiembre, principio de octubre. Porque, vamos, he hecho consultas así, no hay datos oficiales, pero creo que sí que se usa. La cuestión es que la gente lo que hace es presentar un informe de la DGT, porque ahí sí tenemos. La DGT tiene toda la red viaria y sabes qué carretera afecta y entonces es más o menos sencillo. Por ejemplo, en mi caso, que vivo en el delta de un río, al lado del delta de un río, pues es evidente que también en los ayuntamientos dicen que no salga de casa la gente. Bueno, pues yo tengo ahí esa resolución de la alcaldía y la puedo presentar, ¿vale? Es decir, casi siempre tienes algo y si no, si vas en carretera, la DGT. Pero sí, sería oportuno quizá centralizarlo de una mejor manera, pero... Sí, y en el privado. Tenemos una cierta garantía de que no sí, sí. Pero en el sector privado también. En el sector privado se ha usado. No masivamente, la gente si puede ir a trabajar va, lo normal, pero sí que se ha usado. Sí que se ha usado. Yo leí algún artículo de prensa posterior que de prensa era la prensa económica, no era el 5 minutos, pero que sí que decía que se había utilizado. No de manera masiva, pero afortunadamente porque tampoco, además estas últimas alertas rojas fueron tan bárbaras, ¿no? Ahora es verdad que desde que pasó aquello, pues nos da la sensación que hay una mayor sensibilidad hacia el riesgo, ¿no? Pero bueno, ya digo que cualquier indicio, cuando no se establece una vía centralizada, habría que presentar un indicio, que no lo dice la norma, pero también es cierto que habría que, de alguna manera, recoger, pues eso, ¿no? Que hay que presentar un indicio a la empresa, que ahora mismo no sé. En cualquier caso, los convenios colectivos, por ejemplo, son muy buena vía para establecer que cuando se haga uso de ese permiso se deberá presentar pues algún indicio o bien pues, de esos problemas de desplazamiento. Si es en tren es muy fácil, porque ahí te hacen... Pero bueno, si esa es por carretera, yo creo que también se puede encontrar, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Yo por incorporar un nuevo elemento de incertidumbre que me plantea el permiso climático, en la línea de la pregunta no tengo la respuesta, vaya por delante. ¿Qué sucede cuando salió el permiso climático? En mi zona decían, bueno, ¿y si yo voy andando al trabajo y hay una alerta por calor? ¿Se puede activar el permiso climático? Porque yo voy andando, tengo que ir andando media hora a 45 grados. O cuando sucedieron los incendios, a lo mejor yo tenía la carretera libre para ir a trabajar, pero estaba desalojada en mi casa y corría peligro de que se quemara mi casa. ¿Se puede activar el permiso climático? Creo que en la segunda pregunta la respuesta es no, pero no me gusta esa respuesta, con lo cual
creo que todavía hay muchos flecos que quizá los protocolos puedan solucionar. Vale, pues por no acortar, no hacerlo muy corto, respecto a lo que ha comentado el profesor Mario y el profesor Andrés Boix, yo creo que la respuesta va, en el caso de las sequías hay que replantear si el tratamiento tiene que ser el mismo. En el caso del ERTE Freixenet, lo que ocurrió es que les enviaron otro tipo de ERTE que tiene una menor, digamos, reducción de cotizaciones para la empresa, un elemento, pero quizá ahí hay que plantear si es el mejor tratamiento o cómo lo hacemos. Y en el caso de lo que ha aportado el profesor Andrés Boix, efectivamente es así. Los trabajadores sienten a veces que, bueno, mientras lo pague quien sea, a mí me da igual, a mí me pagan el salario y tal, y yo estoy ahí, pero es un fraude para todos, y ya está. Gracias. Vale, Luciana. Muchas gracias, muy interesante todo. Me parece que son innovaciones, de una manera muy simple. El desastre ha hecho innovación, dal punto de vista de la regulación. Entonces, esto es bueno, es un ejemplo de destrucción creativa. El problema es que lo ha hecho el derecho solamente, no lo ha hecho la empresa. Es el punto. Entonces, mi pregunta es, ¿ha encontrado algo de cambio dal punto de vista de los trabajadores en la manera de trabajar? Ha dicho que los números son buenos en el sentido que son más o menos lo mismo, ¿no? Pero ¿hay algún cambio en la actividad, una mejoría, algo así? Y después, me parece que dal punto de vista de la empresa no ha cambiado ningún sector, sino más turismo. Eso es todo. Eso sería el cambio. El cambio de la estructura después de la DANA. Entonces, justo para concluir, la regulación ha aprendido algo. E ha intentado de hacer un cambio. Es la regulación que hace, es la sociedad que está intentando de hacer un cambio, pero la economía no. Bueno, gracias por la aportación. Para mí la principal conclusión es que en la zona yo creo que aún no se han producido muchísimos cambios de actividad y tal, no, porque es una zona que económicamente pues funciona, las empresas que funcionan y tal. Pero sí que el elemento que me continúa preocupando muchísimo es que continuamos ahondando en ser el país de las inmobiliarias. Estamos caminando hacia una política de rentismo inmobiliario que más tarde o temprano va a conducir al desastre, porque en vez de invertir en crear negocios productivos, la mayoría, o sea, el turismo es una cosa que funciona bien en España, en Italia, etcétera, por nuestro clima, por nuestra tradición histórica, es una cosa que tenemos latente, que tiene consecuencias medioambientales importantes, pero está creando un elemento de preocupación, o sea, de problemas de acceso en la vivienda para futuras generaciones, para gente inmigrante que viene, etcétera, y estamos creando un país donde la apuesta de la mayoría de las familias para su jubilación, para su renta, es comprar otro piso para alquilarlo. Exacto. Y a mí ese tipo de modelo no me gusta como sociedad. Creo que no es un modelo de una sociedad sana. Entonces me gustaría que cambiara. Y lo que estoy viendo en la zona DANA es más ratoneras para futuras inundaciones. Es decir, en nuestra calle, por ejemplo, los bajos que han cerrado han sido adquiridos por particulares o por personas que tienen capacidad económica, han reconvertido donde antes era un garaje en 4 viviendas de 30, 40, 50 metros con una habitación, una pequeña salida a la calle sin acceso a ninguna escalera. Ayer algunos de los presentes criticó, y quizá porque todo está sometido a crítica, la aportación de 2 arquitectos que tenían una opción muy verde, digamos, del tratamiento. Pero yo creo que una parte de lo que decían era muy asimilable, porque gracias a personas como estos arquitectos se ha empezado en algunos ayuntamientos a acotar que por lo menos si se hace el bajo porque hay un problema de vivienda, que tengan acceso a las escaleras, pero el problema es que el derecho siempre llega tarde y la mayoría de los bajos, cuando esté aprobado la normativa, ya estarán construidos. Y entonces, con ese tipo de bajos, la próxima DANA veremos a una persona subida a la escalera ahogándose, porque simplemente cuando empieza a entrar el agua, las puertas se cierran y si no tienes acceso a un sitio alto, y eso lo hemos permitido
porque no se está haciendo la cosa bien. Entonces, yo lo que estoy viendo es bajos reconvertidos en viviendas. Gracias. Vale, Margarita, tu última aportación y... 2 minutos solo. Y, a ver, pues yo dirigido a mis compañeras, a mis queridas compañeras, pero bueno, algo que podríamos comentar después, pero me parece que es importante que comentemos aquí. Por una parte, yo creo que ese riesgo grave inminente que tenemos en nuestro ordenamiento laboral está configurado de una manera muy excepcional. Me parece que no estamos en una situación de que haya riesgos graves e inminentes tan excepcionalmente, sino, por desgracia, mucho más normalmente. Y yo pienso, precisamente, que habría que, en esa normalización, protocolizarlo más, ¿vale? Para que, bueno, pues para que fuera más automático, ¿no? Más normalizado, porque al final, nos pese o no, pero esto es lo que tenemos y es con lo que tenemos que vivir. Eso, bueno, pues Enar luego me dice sí. Y luego Amparo me ha dejado muy sorprendida, sobre todo porque, bueno, hay veces que tenemos una visión y entendemos las cosas de una manera y luego nos cuesta, ¿no? Tenemos nuestras rigideces. Quizás sí, pero yo veo que el 47.6 dice: la fuerza mayor temporal también estará determinada por el mantenimiento, transcurridos los 4 días previstos en el artículo 37.3g, de la imposibilidad de acceder al centro de trabajo a las vías de circulación necesarias, salvo que sea posible el trabajo a distancia. ¿Vale? Por el contrario, las circunstancias del párrafo anterior no serán constitutivas de fuerza mayor durante la duración del permiso del artículo 37.3g. Durante la misma solo podrá justificarse la fuerza mayor por otras circunstancias. Yo veo que ahí claramente te dice que el permiso te lo comes con patatas y luego ya coges un ERTE o no, o prorrogas el permiso, ¿no? O lo veo yo, o lo veis de otra manera. ¿Lo veis de otra manera? Es que hay autores que defienden que que hay autores que defienden que si solo te basas en el riesgo climático, o sea, o en el riesgo de una gran lluvia o la razón que sea, efectivamente primero está el permiso climático y luego el ERTE. Pero que si, por ejemplo, como ocurrió en La Dana, desde el minuto cero hay daños en las infraestructuras productivas, ya desde el minuto cero tú puedes solicitar un expediente de regulación temporal de empleo vinculado no en este momento al elemento climático, sino al elemento del daño en las infraestructuras. Y entonces en ese caso... Pero entonces tendría otra causa, no sería... Claro, exacto, es lo que te digo, que lo que pasa... Sí, lo que pasa, estamos diciendo lo mismo, lo que pasa que ahí es una cuestión... entonces ERTE por fuerza mayor, sería ERTE por otra causa. No, lo que pasa también por fuerza mayor, pero fuerza mayor vinculada a daños en las infraestructuras productivas. Entonces ahí hay dos interpretaciones, ya digo, hay dos sectores en la doctrina, pero bueno, lo digo por esto, por ejemplo, lo ha escrito José María Gerlich y tal, de decir que en ese caso entonces hay dos posiciones en relación. Pero es una cuestión, yo creo, que nos preocupa a los laboralistas. Sí, creo que no. Y lo del riesgo grave inminente. Por la información de la Inspección de Trabajo, no dejan de aumentar las paralizaciones por riesgo grave inminente con el paso de los años. Es decir, de memoria, en 2023 fueron 77, en 2024 80. Es decir, es increciendo. Desde luego que se está normalizando y hay que protocolizar. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y todas, la verdad. Bueno, en este caso a todas, y por vuestras intervenciones. Y nada, sin ánimo, seguimos a la siguiente mesa.